Digo yo que mi gran amor fue el ballet. Es decir, mi gran amor de mi vida fue el ballet. Era lo que yo quería. Sí. Y yo lo único que aspiraba a bailar. Es que encontré que ese era mi camino, que eso es lo que yo quería en mi vida. Yo estudiaba piano, pero cuando vi La zapatilla roja, la película, no, me moví, la vi 14 veces y no, yo tengo que tomar clase de ballet, pero entonces mi papá dijo, escoja. Ya terminaba la guerra y todo, y era una situación difícil, entonces dejé el piano, acabé el ballet. Momentos en movimiento. Bailarinas en diáspora. Reconoce a dos mujeres quienes han hecho una labor en la danza y en la construcción sociocultural de Colombia. Ellas, quienes le apostaron a la danza durante los años 40 del siglo XX, en medio de cambios y giros vertiginosos, están en la diáspora, no geográficamente, sino fuera del radar temporalmente, y con escasas menciones en la historia de la danza. Discreta morir y hacía muchas cosas sin alaraca. Nadie sabía todo lo que hacía, pero hacía para el bien de la gente. Lo sentía muy a fondo. Trabajaba en una forma muy silenciosa, pero muy activa, con muchos de ellos, y todavía lo que hizo tiene un impacto en la vida de mucha gente hoy día, claro, sin que la gente supiera que lo hizo ella, como la Fundación Derecho a Morir Dignamente, el ballet, las academias. Bueno, podemos hablar de eso, sí, de todo el legado. En mí, el amor por ella, que la quise enormemente y también la admiré enormemente. Es un legado de un modelo que nos dio a todos los miembros de la familia por todo el bien que hizo para la sociedad en Colombia. Y en cierta forma fue de avanzada, fue rebelde, fue revolucionaria. Entonces es un buen ejemplo para tener uno como una madre que nació en 1921. Eran otras épocas. Me enseñó mucha cosa, pero lo que más recuerdo es que me dijo, Milena, tú tienes que estudiar. Nos inculcó la importancia de la educación porque decía que uno podía perder todo, pero nadie le quitaba a uno el conocimiento. Y después me dijo, y como eres mujer, tienes que estudiar más porque la sociedad, la vida es difícil, más difícil para las mujeres que los hombres. Ella, cuando joven, encontró el ballet en Nueva York y se enamoró perdidamente del ballet, y de eso fue lo que hizo fue el incentivo para traer el ballet aquí a Colombia en los años 40. Ella fundó la academia en 1948. Y yo creo que la academia, lo importante fue que sembró la semilla del ballet, porque todos los alumnos de ella de ese entonces tuvieron academias acá en Colombia. Están a Consuelo Gómez, están Amparo y Gloria Ramírez, todas con sus academias. Entonces fue un movimiento que creció. Inés Mariño, que fue la gran bailarina que tuvo, no solo bailó acá, sino en Venezuela, en Estados Unidos. Y lo último que supe de ella era que estaba de profesora de Benelli. Entonces logramos llegar a ciertos niveles muy importantes a nivel mundial en el ballet, y creció acá en el 48.
Mami era muy amiga del doctor Fernando Tamayo, que fue el fundador de Profamilia. Él estuvo trabajando en los Estados Unidos y cuando volvió en el año 65, cosas así por el estilo, a él lo movía que sus pacientes, que mami era una de sus pacientes, tenían ya acceso, digamos, a métodos de planificación familiar, a un dispositivo intrauterino o hasta píldoras anticonceptivas. En ese momento ya había. Mi mamá fue una de las que lo apoyó en su tarea de llevar planificación familiar a las mujeres más humildes, ¿no? Porque realmente, pues si bien las personas de más recursos podían tener acceso a métodos o por lo menos literatura, saber qué hacer. Y yo creo que el voluntariado al que participó mi mamá, que era atender a las mujeres que iban al consultorio a tranquilizarlas, a decirles de qué se trataba, a dar un poquito una charla sobre planificación familiar y yo creo que fue ese tipo de voluntariado que fue muy importante para empezar a hacer en Colombia un servicio de planificación familiar. Fue muy promotora de todo el movimiento y mami, pues en todos esos años, yo me acuerdo llegando aquí a Bogotá con su maleta llena de DIUs porque era prohibido poner un dispositivo intrauterino y había que conseguirlos en algún lado. Eso no estaba de venta ni de importación por ningún lado. Y eso, mami duró muy, muy dedicada a esa etapa de Profamilia hasta el año en que ella resolvió que quería quería fundar lo del derecho a morir dignamente. Ella tenía todo un talento artístico. En mi casa ella hacía las escenografías. Y yo no me acuerdo qué año fue Pedro y el Lobo, pero yo debí tener 8, 9 años probablemente, y ella usaba toda la sala de la entrada de mi casa para hacer el árbol. Y ella en algunas, yo no sé en qué diablos, paraba las figuras de papier maché del lobo y del pato y de todo eso, pero ella era súper artista. Ella lo hacía personalmente, ella pintaba. Así es de que fue. Y después uno lo veía montado en el Colón, ¿no? Muy, muy artista. Su gran pasión ha sido su gran pasión. Entonces, ya te digo, ella vive, piensa, come, duerme por ballet. Entonces, lo que le preguntes, ella lo sabe, es un libro abierto de ballet. Se ha leído todos los libros, se sabe cuál fue el coreógrafo, no sé qué, quién hizo la escenografía, quién no sé qué, quién fue lo que primero bailó. Es decir, ella es una enciclopedia del ballet, que es porque se dedicaba a estudiar. Ahora, hace unas poquitas semanas, hicieron un ciclo los sábados con Bernardo Hoyos, que iban a tratar con la comparación del ballet moderno con el ballet clásico.
Mi mamá, Beatriz Copte Gómez, o Taticita como le decimos nosotros, comprende pues un personaje pues obviamente muy complejo, una mujer que supo estar a la vanguardia de ciertos temas, y ella siempre de joven fue muy rebelde y muy inquieta en sus intereses desde el ballet con el tema de la salud de la mujer, y al puro final su último proyecto fue el proyecto de Morir Dignamente. Así describo a mi mamá, además de ser una persona con un tacto y una dulzura y un sentido de amabilidad con los demás que convencía hasta sus peores enemigos, y por eso nadie le podía decir no a Taticita. Mi mamá sacó adelante todas sus diferentes personas con gran éxito hasta los últimos días de su vida. Ella quería siempre ayudar a los menos favorecidos, y eso era parte de su proyecto en Profamilia, por supuesto. Y en DMD, pues ella, digamos, se ufanaba mucho de que no fuera un proyecto exclusivamente para el estrato 6, sino que eso se pudiera difundir a otros niveles sociales de nuestro país. La idea era difundir la idea y el principio de muerte digna lo más posible, entre más democráticamente se hiciera mejor. Y lo logró, porque hoy en día el tema de una muerte digna ya es un tema muy conocido por parte de la mayoría de la sociedad colombiana. Morir dignamente era enteramente voluntario. Ella respetaba las opiniones de los demás, y eso siempre fue parte de la cultura de DMD, que no era una imposición, sino más bien un acercamiento a una idea netamente voluntaria de la persona que quisiera hacerse a una muerte digna al final de su vida. Hablar de Beatriz es hablar de la ciudad de Bogotá en su desarrollo social. Su abuelo, Leopoldo Kopp, empresario alemán de origen judío, masón grado 30, fue fundador del principal consorcio cervecero. Legó además una profunda huella social, cultural y urbana. Y si usted hace turismo en Bogotá, es probable que el guía incluya dentro de sus recorridos por los lugares más emblemáticos de la ciudad el Cerro de Monserrate, la Plaza de Bolívar, el Museo del Oro y la tumba del Santo Kopp, en el cementerio central, el más importante de la ciudad. Sin embargo, lo sorprenderá que ese santo no sea colombiano. No figura en el santoral católico, está vinculado a la masonería y sea de origen judío. Se desconcertará aún más cuando le digan que, pese a ser un acaudalado empresario, su tumba es la más visitada del cementerio por gente muy humilde que rinde culto a su memoria todos los lunes del año. Susurrando al oído, con fe por la prosperidad, los visitantes se acercan a la estatua de Leo Kopp, el legendario fundador de Bavaria y abuelo de Beatriz.
Colombia, potencia de la vida.